Ahora, jóvenes, vamos a continuar con la implementación de los algoritmos que teníamos planificado en la unidad 3 y en la unidad 4. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo las dos al mismo tiempo? Porque la número 3 habla sobre el diseño de algoritmos utilizando diagramas de flujo y la número 4 habla de la implementación de esos algoritmos. Entonces las dos unidades trabajan de forma conjunta. Entonces el ejercicio número 7 indica solicitar el nombre y el año de nacimiento del usuario. Tenemos que pedir al usuario su nombre y su año de nacimiento. Y luego con eso vamos a calcular la edad. Pero lo vamos a calcular con variación y mostrarlo en pantalla. Entonces el diagrama de flujo que nos va a permitir hacer eso es este que tenemos aquí presente. Miren, analicemos nuestro diagrama de flujo. ¿Qué dice nuestro diagrama de flujo? Los diagramas de flujo, jóvenes, son representaciones gráficas de los algoritmos. Entonces, para poder hacer esa representación gráfica, utiliza un lenguaje. Ese lenguaje se llama diagrama de flujo y los diagramas de flujo tienen ciertos componentes léxicos que indican qué tarea se debe realizar. Y si nosotros analizamos con mucho cuidado, digamos, ¿no?, los componentes léxicos, todo se basa en algo tan esencial de lo que habla la computación: entrada, proceso y salida. Entonces, en este ejercicio dice diagrama de flujo para solicitar el nombre y el año de nacimiento del usuario, calcular la edad y mostrarlo en pantalla, de manera que el año de nacimiento sea ingresado en un rango determinado. Entonces, viendo más abajo, yo puedo ver que todo empieza cuando el año actual se establece, por ejemplo, como año 2023. Luego, el año inicial, digo que el año actual menos 60. ¿Qué significa esto? Con esto yo tengo que calcular cuál sería el año mínimo que debería aceptar el sistema. Por ejemplo, no vaya a ser que aparezca alguien que tenga 150 años, ya no puede participar. Entonces, con esto yo puedo decir el año 2023 menos 60, ese va a ser nuestro año inicial. Ahora, el año final, ¿cuál sería? El año actual menos 15. Lo que significa que las personas mayores igual a 15 van a poder utilizar el sistema. Pero si tiene 13, 14, 10 años no podría utilizar el sistema. Por lo tanto, jóvenes, digamos, ¿no?, una vez que he definido las reglas, las variables que me van a permitir controlar, digamos, ¿no?, tanto el inicio del año actual, el año inicial y final, para poder validar, entonces recién le pido al usuario su nombre. Y obviamente al pedirle su nombre, cargo ese valor en una variable llamada nombre. Posteriormente le pido su año de nacimiento. Entonces el usuario agarra, me da su año de nacimiento. Al tener su año de nacimiento, yo puedo ya hacer lo siguiente. Puedo preguntarme, en este caso, decir, ¿no?, si el año de nacimiento del usuario está comprendido entre los rangos para poder utilizar el sistema, que estaría al lado derecho. Caso contrario, si no estuviera para el lado izquierdo, le digo de que no lo puedo utilizar. Analicemos la condición. ¿Qué dice aquí? Año de nacimiento mayor o igual a año inicial. O sea, si es mayor al año inicial, pues el año de nacimiento, entonces hay la probabilidad de que entre. Y luego se pregunta si el año de nacimiento es menor que el año final. Entonces, si está entre el año inicial y el año final, entonces puede venir por el lado derecho, donde dice aquí B de verdadero. Y obviamente en esta parte, jóvenes, lo que hace es calcular el año, calcular en función del año de nacimiento y el año actual la edad del usuario. Una vez que calcula la edad del usuario, entonces él muestra y le dice, por ejemplo, Carlos, usted tiene 20 años de edad. Pero en caso de que Carlos tenga 5 años y quiere calcular, quiere utilizar el sistema, entonces, ¿qué le va a decir? Va a verificar de que 5 años es menor que el año inicial, ¿sí? Es mayor que el año, o sea, no es mayor, sino es menor que el año final, entonces no puede entrar porque 5 años es muy poquito para utilizar el sistema, no está en los rangos permitidos, entonces le saldrá un mensaje de error, que dice error, la fecha de nacimiento no está en el rango
inicial y el rango final del año, ¿sí? Así que este mensaje le va a mostrar. Y en todo caso, una vez que ya sea que calcule o ya sea que le muestre el mensaje de error, el programa va a finalizar. Entonces, ahora nos tocaría hacer este programa. Así que vamos a alistarnos para poder hacer este programa. Voy a colocarlo de esta manera para que podamos ver. Para poder programar debemos ocupar un ID. Entonces, un ID, disculpe, se cortó justo cuando estaba pasando la lista. No sé si me puso a faltar. ¿no se ve la pantalla? Preguntó. Entonces, el ID que vamos a ocupar se llama IDLE y el IDLE es de Python. Miren, hacemos clic en el IDLE de Python y luego abrimos un nuevo editor. Una vez que tienen el editor, lo llevo a un costado, puede cerrar el shell, no hay problema, lo puede cerrar y se quedaría con el editor de Python. Miren, ahí lo tenemos el editor de Python. Ahora al otro lado llevamos nuestra imagen y lo ajustamos de esta manera. Entonces, ¿de qué se trata programar? Programar consiste primero en crear un algoritmo utilizando un programa gráfico, un lenguaje gráfico como los diagramas flujo, pseudocódigos o tal vez algún diagrama de UML. Y luego ese diagrama se debe transcribir en código de algún lenguaje de programación. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, este diagrama que es la resolución a un problema, lo tenemos que transcribir ahora en código Python. Entonces, recordando un poquito, decimos nosotros que en esta parte de aquí debo hacer la invocación de las librerías. Luego debo hacer la implementación de la función principal. Siempre el programa tiene una función principal, pero en algún momento tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que hacer la invocación, pero también podemos colocar así, ejecución de la función principal. ¿Sí? Podemos ejecutar. Entonces, una vez que tenemos eso, ya deberíamos guardar nuestro programa. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que se corte, haya corte de luz, es alta. ¿Sí? La probabilidad de que se pueda perder el archivo, de que pueda haber un problema en la computadora es alta y obviamente a veces debo minimizar la probabilidad que ocurra eso, de que pueda perder información. Entonces agarro, hago clic en File y le digo Save. Bueno, le había dicho anteriormente que normalmente no me gusta ocupar el menú porque muestra esas opciones bastante largas. Entonces, ahora voy a mi carpeta de prácticas donde estoy guardando esto. Entonces, entro a Ciencia de la Computación, ahí está prácticas de la clase, dice, ¿no? Y allí está. Bien. Entonces coloco 04.08, esto va a ser número 08, lo vamos a colocar de esa manera. Y decimos calcular, dice, ¿no? La edad y validar, dicen, calcular la edad validando el año de nacimiento. Calcular la edad validando el año de nacimiento. Bien, calcular la edad validando el año de nacimiento y pulsamos Enter. Bien, ya tiene el nombre. Ahora simplemente tenemos que empezar a implementar la función. La primera parte que deben hacer es definir, por eso colocamos aquí la función principal. Y colocamos dos puntitos para decirle que ahí adentro va a haber mucho más todavía. Luego, el siguiente paso es invocar, ejecutar la función principal. ¿Cómo lo entienden mejor, jóvenes? ¿Ejecutar o invocar? Porque en realidad hace lo mismo, ¿sí?
Una vez que han hecho eso, jóvenes, ahora tenemos que hacer esta parte aquí. Miren, entonces coloco aquí que el año actual va a ser igual a 2023. Ahora dice que el año inicial va a ser igual al año actual menos 60. Ahorita vamos a hacer unos pequeños cálculos. Luego dice que el año final va a ser igual a ¿qué? Al año actual menos 15. Muy bien. Entonces, si yo tengo esto, voy a agarrar la calculadora, colocaré un ladito, sí, aquí. Entonces, yo tengo, digo yo, 23 menos 60. Entonces me está diciendo que desde el año 1963 para adelante van a poder participar. Entonces, si hay alguien que sea del año 1970, lo más probable es que no pueda participar. ¿Estamos de acuerdo? Eso está indicando. Así que del año 1963. Podemos colocar eso como un comentario aquí, 1, 2, 3 espacios y colocamos este año como referencia. ¿De qué año está hablando? Mira, 1963. Entonces estamos hablando de que 1963. Para un ratito, no está aquí, este aquí más abajito en esta parte. Ahora, ¿cómo sería aquí? Vamos a ver. Entonces hacemos muy similar, colocamos 2023 menos 15, ¿no? Entonces sería el 2008. Entonces en este caso colocamos 2008. Entonces, si hay alguien que ha nacido el 2010, lo más probable es que no pueda participar. 2020 peor, porque es menor de edad. Entonces, eso indica, jóvenes, este algoritmo. ¿Estamos de acuerdo? Este cálculo para este algoritmo. Luego me dice que debemos solicitar el nombre del usuario. Mire, fíjese, del nombre que va a ocupar el programa en esta parte. En Python esto hacemos en dos fases, así que, perdón, en una sola fase, dos cosas. Entonces colocamos así, colocamos nombre, que es el identificador o la variable, y luego utilizamos la sentencia input para poder leer, para poder capturar lo que el usuario va a escribir. Y en este caso le decimos, escriba su nombre, dos puntos separados, y con eso él va a cargar el nombre. Entonces, tanto mostrar el mensaje como capturarlo lo va a hacer de un solo saque en Python. En otro lenguaje hay que hacerlo por separado. Luego me dice que ahora vamos a solicitar el año de nacimiento del usuario. Entonces, aquí hay que tener un poquito de cuidado porque utilizo una variable que es el año, ¿sí? Un identificador. Aquí hay que tener un poquito de cuidado porque cuando manejo información de tipo numérica y voy a realizar cálculos especialmente, debería yo realizar ya una captura con una conversión de datos, ¿sí? Con una conversión de datos. Algunos le llaman eso castear, entonces acomodarlo, ¿no? Para que pueda ser operable. Entonces, en ese caso, el año de nacimiento es un dato de tipo entero. Por eso es que coloco aquí int. Entonces, y dentro del int coloco el input, abro 0 paréntesis, y allí es donde envío el mensaje, jóvenes, para que el usuario pueda saber qué le estamos pidiendo. Y le decimos así, escriba su año de nacimiento. Bien, entonces con esto hemos logrado leer el nombre de la persona y también el año de nacimiento. Ahora, jóvenes, necesitamos realizar la tarea de validación. Así que voy a hacer un poquito más chiquitito. Fíjese en esta parte. A ver, vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Creo que podemos llevar esto un poquito más a la derecha, hasta por ahí. Y esto lo vamos a agrandar un poquito para tener una visión un poquito más clara. Ya. Entonces, miren, señores, se me ha movido, creo, ¿no? Entonces, miren, en esta parte venimos a hacer la validación y con esto vamos a decir qué va a hacerse por verdadero y qué va a hacerse por falso.
Entonces voy a ampliar esto para poder analizar. Primero vamos a concentrarnos en la parte verdadera. Y para esto ocupamos una sentencia. Esta sentencia se llama if. If. If es como si, abro paréntesis y coloco dos puntitos. ¿Están de acuerdo? Pero sí que. Sí que. Entonces yo le digo, no, si el año, mire, de nacimiento, ¿no? Es mayor, igual al año inicial y coloco, un ratito, con minúsculas, y el año de nacimiento, dice, ¿no? El año de nacimiento es menor igual al año final. Entonces le estoy preguntando, jóvenes, si el rango del año de nacimiento es mayor o igual al año inicial y menor al año final. Entonces, ¿cuál es el año inicial? 1963. ¿Cuál es el año final? 2008. Entonces, la edad debería estar comprendido en este rango. Por ejemplo, 1970. 1970 es mayor que el año inicial, sí, entonces entra. 1970 es menor que 2008, sí, entra entonces. Pero ¿qué tal si yo hubiera nacido en el año 1950? 1950 es mayor que 1963, no, entonces ya por ahí ya no entra, porque el dice que ambos deben cumplirse. Acuérdense para que sea verdadero. Eso pudimos verlo en las tablas de verdad cuando hicimos las representaciones gráficas, la simulación de los circuitos lógicos. Entonces, como finalidad esos circuitos lógicos tenía poder comprender en qué momento se permite hacer algo o no se permite hacer ciertas tareas. Volvamos a nuestro ejercicio ahora. Una vez que hemos hecho esto, entonces voy a ir al final. Al final, fíjese que allá hay dos puntos. Pulso Enter. Entonces tengo que programar ahora esta parte de verdadera. Si ocurre eso, si permite eso, entonces colocamos esto. Y aquí colocamos la edad. Un ratito, por favor. Voy a bajar esto un poquito. Voy a subir hasta arribita. Voy a bajar un poquito. Entonces estoy aquí. Entonces digo que la edad va a ser igual al año actual menos el año de nacimiento. Entonces con esto que hacemos, calculamos el año de nacimiento. Mire. Y luego, ¿qué va a hacer? Luego, una vez que hace eso, muestra un mensaje, muestra un mensaje, dice nombre. Entonces aquí colocamos nombre, pero un rato. Esto no podemos hacer directamente, tenemos que ocupar la sentencia print. Así que lo colocamos nombre más, acuérdese que podemos hacer eso con coma o con más, pero para Python vamos a hacerlo con más. Entonces, ¿no? Por ejemplo, Weimar, usted tiene espacio y ahora concateno con la edad. Usted tiene, acuérdese que la edad es un dato de tipo numérico, entonces tengo que convertirlo a cadena, tengo que convertirlo a texto y eso lo hago con str. Str significa string, entonces convierto la edad en texto, luego coloco más y ahora continúa años de edad, dice, mira, años de edad. Entonces, entre comillas colocamos aquí, entre comillas colocamos años, un ratito espacio, años de edad. Entonces, ¿cómo va a salir? Weimar, usted tiene, por ejemplo, 70 años de edad. ¿Es correcto? Luego, jóvenes, vamos aquí al inicio. Pero, ¿qué tal si no pasa eso? ¿Qué tal si no pasa eso? Entonces, en la altura del if, de aquí, colocamos el else. Else dos puntitos. ¿Qué significa else? Caso contrario. En caso que no ocurra eso, en caso que no se cumpla la condición, significa
de que debería mostrar un mensaje. Entonces colocamos aquí print, entre comillitas colocamos error, dos puntitos parados, la fecha de nacimiento no está, dice, ¿no? En el rango, no está entre, vamos a colocar directamente, no está entre, y aquí entre qué cosa sería, entre el str, vamos a cambiar un poquito esto, la codificación, entre el año inicial, ¿cuál sería el año inicial? Aquí colocamos año inicial, entre el año inicial, y aquí colocamos otra comillita, y entre, por ejemplo, 1963, y ahora colocamos otro str en esta parte, y colocamos aquí el año final. El año final. A ver, y con eso, vamos a ver ahora al inicio, con eso debería terminar esto. Pero les cuento de que nosotros sabemos que si esto lo dejamos así, vamos a tener un problemita porque el programa se va a salir, no nos va a mostrar un resultado. Por lo tanto, recordemos, jóvenes, que hay cosas que el programador tiene que hacer aunque no quiera. Como que dar un espacio, enviar un mensajito más, de decirle al usuario pulse enter para salir. Acuérdense que hay muchas cosas que el programador hace hace porque lo tiene que hacer, porque si no su programa no funciona. Bien, guardaremos control S para guardar. Yo voy a hacerlo correr desde aquí primeramente para ver si hay algún error sintáctico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me dice escriba su nombre, Weimar, su año de nacimiento 1971. Listo, me dice, hay problemas, jóvenes, hay problemas. En algún momento nos estamos equivocando en algo, ¿sí? En algún momento nos estamos equivocando en algo. Entonces, entendamos este error que dice, a ver, my module, dice, ¿no? Dice, sí, el año de nacimiento, año de nacimiento no ha sido definido. Dice, mire, está mal escrito el año de nacimiento. En algún lugar hemos escrito de una manera y lo estamos utilizando de otra manera, me dice. Eso me está diciendo. Entonces, veamos si es cierto. Es cierto. Y cuando vemos nosotros, verdad. Aquí hay una variable que dice año y aquí dice año de nacimiento. No hay. Fíjense, jóvenes, que el sistema en programación, jóvenes, no puedo equivocarme. No puedo equivocarme por nada del mundo. Por eso, en uno de los objetivos dice comprender por qué se debe hacer la codificación de forma meticulosa. ¿Por qué debemos hacerlo con mucho cuidado? Porque el sistema no perdona. El sistema es tan exacto que él requiere de que todo se escriba de forma correcta, tanto mayúsculas como minúsculas. A ver, ya le cambié, voy a hacer correr de vuelta. Vamos a ver si seguimos con error. Fíjese que Python va ejecutándolo línea a línea, por eso él tiene un intérprete. Ahora el año de nacimiento, 1971, y una vez que he hecho eso me dice que ya me da la edad. Dice, Weimar, usted tiene 52 años de edad. Pero hay un detalle. Mire, fíjese que aquí está muy pegado. Debería haber un espacio de separación. Por eso le digo que el programador hace muchas cosas para que esto funcione. Caso contrario, no funcionaría, ¿sí? No funcionaría. Ahora, esta palabra de aquí, print, está mal, porque esto tiene que hacer un alto, así que tiene que ser input, porque si no, no va a parar, se va a pasar continuamente. Entonces, ¿dónde tenemos que hacer un espacio vacío? Aquí. Aquí tengo que hacer un print, listo. ¿Dónde más deberíamos hacer? En esta parte, pero dejémoslos, no vamos a colocar nada, grabo y vuelvo a ejecutar todavía. Lo ejecuto de esta manera para poder encontrar errores sintácticos, semánticos, y Python en cierta manera me dice cuál es el error. Cuando lo ejecuto del otro modo, entonces no me muestra eso. Entonces vuelvo a colocar Anita, vamos a colocar Anita, el año de nacimiento, le vamos a colocar que Anita tiene, por ejemplo, 2000, nació el 2015, 2015 nació. ¿Qué nos dice? A ver, vamos, 2015, y nos dice, error, la fecha de nacimiento no está entre 1963 y 2008, ¿no?
2008. Entonces, y otro detalle, jóvenes, que aquí no hay un espacio, debería haber un espacio. Además, sería interesante decirle la fecha de nacimiento, ¿no? O su fecha de nacimiento no está entre esta fecha, ¿no? Podríamos haberlo dicho, Anita, usted es menor de edad todavía, y darle tantos detalles más. Entonces, cerramos esta ventana, pulse Enter para salir, salimos, bien, cerramos esta ventana. Entonces, aquí deberíamos pulsar Enter y colocar otro print para que haya una línea en blanco. Bien, entonces vuelvo a guardar y por última vez lo ejecuto en este ambiente, ¿sí? En este ambiente ejecutamos por última vez. Entonces vamos a colocar Carla, fecha de nacimiento 1950 le vamos a colocar. Entonces, ¿qué me dice? No, error, la fecha de nacimiento no está entre 1963 y 2008. Entonces, por ser interesante colocar, ¿no? No colocar aquí la fecha de nacimiento, sino colocar el año de nacimiento y colocar este año aquí al medio, no está entre este año. Entonces vamos a mejorar nuestro algoritmo y lo vamos a mejorar aquí. Entonces con el error, vamos a decir, ¿no? Aquí vamos, error, dice, ¿no? El año de nacimiento, vamos a colocar aquí el año de nacimiento. Y aquí vamos a colocar, mira, una comillita, espacio, el año de nacimiento. ¿Cuál es el año de nacimiento? Colocamos con más, STR del año nacimiento, el año de nacimiento, que sé yo, el que sea, no está entre tanto. ¿Listo? Entre el año inicial y el año final. Entonces, jóvenes, hagamos correr de vuelta. Vamos a ver, estamos mejorando lo que tiene que ver con la interfaz de usuario, la experiencia de usuario también. Entonces colocamos, a ver, de vuelta Carlos y colocamos 1920. Carlos quiere participar, dice, el año de nacimiento 1920 no está entre 1963 y 2008. Bien, entonces pulso Enter. Ahora voy a colocar un dato válido. Vamos a colocar un dato válido. Entonces hacemos run module, abro un dato válido y colocamos otro nombre, Juan. Y colocamos un año. Ahora vamos a colocar un dato válido, entonces colocamos 2000, el año 2000. Y me dice, Juan, usted tiene 23 años de edad. Bien, jóvenes. Entonces, ahora ya una vez que logramos estos jóvenes, de poder tener un código, vamos a decir, libre de errores, entonces nosotros podemos ir a nuestra ventana donde están nuestros programas, nuestros códigos, ¿sí? Nuestros programas, en este caso sería esta ventana, ahorita voy a ir, o aquí lo tengo, no sé, a ver, vamos a chequear, por aquí podemos entrar, ¿sí? Entramos a nuestras prácticas de la clase, y podemos hacer doble clic directo aquí, mire, doble clic y obviamente vemos esa pantalla negrita que habíamos dicho anteriormente. Aquí probamos, entonces colocamos Rolando, el año de nacimiento 1980 y le calcula sin problema, hace el alto y listo, joven. Entonces con esto hemos logrado implementar el algoritmo referente a poder calcular, digamos, ¿no?, la edad, siempre y cuando el usuario ingrese un año dentro de los rangos permitidos, siempre y cuando. Ahora vamos a ver si puedo hacer esto, cómo podría copiar esto, a ver. Creo que en Python puedo hacer esto, puedo ir allá y pulsar Enter así, mire, para que me pueda calcular bien. A ver, volveré a hacer correr, grabaré, ejecutaré, puedo pulsar Enter de esta manera. Puedo hacer de esta manera y debería correr también. A ver, vamos a correr. María 2001. Sí, funciona también. Ya.
Entonces con Python podemos hacer lo siguiente. Después del más puedo pulsar Enter para que no se me extienda más allá de la pantalla. Por lo tanto, ahora lo único que me tocaría, jóvenes, es pasarle una captura de este ejercicio para que ustedes lo implementen en un tiempo determinado. Así que pasaremos la captura, jóvenes, del ejercicio para que ustedes lo implementen en unos cuantos minutos que nos demos y luego continuamos con otra práctica más. Entonces vamos a nuestra página, a nuestro grupo de WhatsApp y lo enviamos de esta manera. Miren, allí está. Bueno, jóvenes, entonces ya les compartí el ejercicio que hemos hecho en este momento para que ustedes lo programen, lo prueben en este momento.